Welcome back to this special series of episodes on the Docs with Disabilities podcast, dedicated to shedding light on the extraordinary careers of disability resource professionals, or DRPs. In this unique DRP series, we explore the multifaceted role of these individuals: part psychologist, educator, attorney, architect, clinical specialist, ombudsman, secretaries of state, and all-around MacGyvers. Originating from diverse backgrounds and experiences, these warriors of access collaborate with faculty, administrators, students, instructional designers, and diversity specialists to create inclusivity in health professions education. Join me as I embark on a journey to gain insights into the dynamic profession of DRPs, where no 2 days are alike, and thinking outside the box is a necessary skill. In this limited series, I'll delve into the hearts and minds of those shaping the landscape of disability access. Hello everyone! Hola a todos! Welcome to this episode of the Bilingual English-Spanish DRP podcast. This is the first Docs with Disabilities podcast in Spanish. As the podcast discussion will be held in both English and Spanish, please follow along with the written transcript for translations in English and Spanish. Bienvenidos a este episodio del DRP podcast bilingüe en inglés y español. Este es el primer episodio en español del podcast Docs with Disabilities. My name is Jasmine Lopez, and I had the great pleasure of interviewing Jennifer Biggers in this episode, Supporting Students with Disabilities. Me llamo Jasmine Lopez y tuve el placer de entrevistar a la señora Jennifer Biggers en este episodio, apoyando a los estudiantes con discapacidades. Jennifer Biggers is a disability resource specialist known as a DRP. She works at the University of California, Riverside, with more than 16 years of experience working with people with disabilities. Jennifer Biggers es una especialista en recursos para la discapacidad. Trabaja en la Universidad de California, Riverside con más de 17 años de experiencia trabajando con las personas con discapacidades. In this podcast, we're going to learn more about the intersection between the Latino community and the experiences of people with disabilities, two underrepresented groups in medicine. En este podcast vamos a aprender más sobre la intersección entre la comunidad latina y las experiencias de las personas con discapacidades, dos grupos menos representados en la medicina. Mi nombre es Jennifer Tatiana Troya Biggers y me llaman Jenny. Soy hondureña, ecuatoriana y americana. Nací en New Jersey. Mi padre es de Ecuador y vino en los años 70 y mi mami emigró de Honduras en los años 80. Ellos tuvieron experiencias de inmigración únicas que impactaron mi crianza. Mi madre trabajaba en textiles y mi padre era operador de máquinas en la industria de fibras. Su día a día era bien pesado. Éramos lo que considerarías parte de la clase trabajadora, pero en comunidad con otras personas, latine o latinx. Aunque teníamos raíces diferentes, compartíamos experiencias. También soy la primera en mi familia en asistir a la universidad. Así que cuando me preguntan qué significa para mí, hablo solo por mí misma. Tengo mucho amor y respeto para la riqueza de mis culturas y cómo me han formado en la persona que soy hoy. Tengo un aprecio por mis tradiciones, valores y lo más importante por mi idioma. El español fue mi primer idioma. Era lo que considerarían una estudiante de ELL. O inglés como segunda idioma. Mis padres querían apoyar mucho mi amor por el aprendizaje, pero era difícil ayudarme, especialmente cuando navegaba la secundaria y la universidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía los mismos recursos o privilegios que tenían mis compañeros.
Fui a una universidad privada donde muy pocas personas se veían como yo y aprendí a amar mis raíces aún más. Pero también tuve que reconocer que había momentos en los que estaba en desventaja. Esto me llevó a seguir una carrera en educación, específicamente sirviendo a la comunidad con discapacidades. Comencé mi carrera como maestra en Washington, D.C. y continué mi trabajo en New Haven, Connecticut. Era importante para mí trabajar en escuelas con alta necesidad y sabía la importancia de tener una maestra como yo en esas escuelas. Necesitaban ver a alguien como ellos. Y después de tener hijos y mudarme a California, quise continuar ese trabajo a otro nivel. Y me di cuenta que podía seguir trabajando con la misma población en la universidad y aquí estoy. Ahora vamos a escuchar más sobre la experiencia de Jennifer Biggers al asistir a una universidad con poca representación latina, una situación común entre los estudiantes latinos. Cuando fui a la universidad era una universidad pequeña, privada, y tal vez 10 latinos de 2,000 estudiantes. Y muchos estudiantes venían de familias con mucho privilegio y tenían carros, tenían casas y mi familia Con mucho alquilaba, dinero. mi familia alquilaba su casa. Entonces yo vi esa diferencia y vi que, yo no he tenido esos mismos recursos y esos apoyos que pueden llevar a un estudiante a diferentes destinaciones en carreras, ¿me entiendes? Y ver eso, digo, que eso no es justo, eso no debe de existir y por eso quise ser maestra para enseñar a los estudiantes que se parecían que a mí que sí hay oportunidad y que es importante seguir sus estudios después de la secundaria, la universidad, lo que sea. Qué bonita su trayectoria. Ahora vamos a aprender sobre el papel importante de la señora Biggers como una especialista en recursos para la discapacidad. Trabajo con estudiantes con discapacidades que asisten a la escuela de medicina. Muchas personas no creen que este tipo de apoyos existen cuando están en un programa de posgrado, pero sí existen. Y trabajo con los estudiantes para identificar las barreras que existen, las limitaciones que pueden impactar su experiencia debido a la naturaleza de su discapacidad. Y ahí es cuando identificamos adaptaciones que pueden hacer su experiencia accesible. También trabajo con los profesores, los miembros del equipo, para asegurar que creamos estas experiencias equitativas y accesibles para nuestros estudiantes. El papel de los especialistas en recursos para la discapacidad es muy importante, pero a veces los estudiantes y sus familias les falta información sobre los recursos y servicios disponibles en los programas de posgrado. Además, puede ser difícil buscar ayuda mientras se navegan los estigmas fuertes en la comunidad latina y en la sociedad. La definición de discapacidades depende de la experiencia de uno. Tal vez un estudiante piensa, sí, no, tengo ansiedad, depresión, pero no es grave, yo voy a estar bien, no necesito ayuda. La gente que necesita ayuda tal vez son las personas que están en silla de rueda o tiene una discapacidad neurológica. Y a veces, especialmente lo que yo veo es el salud mental, que no siempre anda pensando que nuestra oficina apoya a estudiantes en esa manera. Y piensa que los profesores en la escuela de medicina
conocen el papel de los especialistas en discapacidad? Pues solo puedo hablar por mi universidad, ¿verdad? No sé cómo son las otras escuelas, pero sé que los profesores y am, la mayoría de la facultad que trabaja ahí entiende que estamos trabajando con una población muy única y pero siempre en la tema de discapacidades pienso que hay oportunidades de aprender, especialmente en adaptaciones, en la clase, en la clínica, durante exámenes y cuando saben esta información, pueden apoyar al estudiante más temprano a conseguir ayuda de nuestra oficina. ¿Qué tipos de servicios proporcionan los especialistas en recursos para la discapacidad para los estudiantes? Algunas adaptaciones que a veces aprobamos es permiso para grabar las clases. A veces cuando un estudiante está am, teniendo síntomas en clases, es bien difícil concentrarse en la charla y tener permiso para grabar le ayudan a accesar esa información a otro tiempo cuando están estudiando. Am, Otro ejemplo sería como durante ese exámenes, tener tiempo adicional, tal vez tomar el examen en otro salón. am, y también, por ejemplo, si están en una clínica y una persona tiene una limitación en caminando por mucho tiempo o está parado, tal vez dar permiso para observar sentado cuando, por ejemplo, solamente está tomando notas. Entonces, los especialistas en discapacidad tienen muchos servicios para ofrecer a los estudiantes con discapacidades. Sí, y eso es lo más básico y siempre estamos disponibles para explorar l- am, las normas técnicas o las temas en clase y ayudar a la facultad a cómo podemos apoyar a ese estudiante en ese momento Bien, hay mucho apoyo para todos los profesores y para los estudiantes. también. Y de acuerdo con su carrera, ¿por qué escogió esta carrera trabajando específicamente con personas con discapacidades? Creo que es nuestra responsabilidad cívica. Estoy donde estoy hoy gracias a las personas que me han apoyado mientras navegaba nuevas experiencias en la vida. Y también tengo familiares con discapacidades y he tenido mis propias experiencias de ser impactada temporalmente. Yo tuve un accidente automovilístico grave en la universidad y esa experiencia me permitió ver lo inaccesible que puede ser nuestro entorno. Y después de eso he dedicado mi carrera a ese trabajo. Y para mí solo fue temporalmente, pero fue suficiente. Saber que que tiene que ver más recursos y más información, porque en ese momento el único consejo que me dieron mis consejeros fue de tomar pausa en mis estudios y en vez de decir, ¿por qué no tratamos estos recursos o estos adaptaciones mientras que te puedes recuperar? Y con la ayuda de mis compañeros, sí, no tome pausa. ¿Cómo les ayuda su identidad personal a los estudiantes de primera generación y a los estudiantes latinos en su papel como una especialista en recursos para la discapacidad de la Universidad de California en Riverside? Como estudiante de primera generación hay mucho peso, a veces presión, y a veces lo ponemos sobre nosotros mismos. También es muy difícil
pedir ayuda porque a veces no sabemos cuál es la ayuda que necesitamos en ese momento. Y si no has pasado por esa una experiencia, aceptar consejos es muy difícil y hay mucha vergüenza también. Y sé de primera mano lo que significa cambiar de dirección y ajustar tu curso. Y como estudiantes de primera generación, a veces estamos condicionados para sobrevivir y seguir, pero estamos agotados. Y lo que yo hago para yo apoyar a nuestros estudiantes es recordarles sus recursos para que puedan prosperar y no solamente sobrevivir. ¿Ha observado que los estudiantes de primera generación o de identidades menos representadas en la medicina tienen diferentes experiencias con la discapacidad? Sí, también depende de qué es la condición. Y si es ansiedad, depresión o algo psicólogo, uno tiene que estar bien hablando de tus luchas o los momentos difíciles y eso no es fácil. Y por eso que es importante compartir historias con estudiantes cuando uno ha tenido esa misma experiencia, porque eso puede cambiar su perspectiva de la discapacidad. Cuando eres primera generación en la universidad, no sabes lo que vas a encontrar y a veces uno se hace el fuerte y y la familia de uno dice, ok, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. La ansiedad, sí, sí es normal, está bien, estás bien. Toma los cursos que necesitas para terminar más rápido. ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué clase de trabajo? ¿Vas a ser doctora? ¿Vas a ser abogada? Y a veces es la presión de la familia que después nosotros estamos, tengo que luchar, pero eh, estoy en un estado que no puedo seguir y a veces puede ser mental, ¿verdad? Sí. Y no tener a nadie con quien hablar de eso porque tal vez no tienes compañeros que se parecen como ti o no tienes consejeras con la misma experiencia. Eso aumenta esa presión. Entonces, cuando, cuando ya uno se siente agotado, a veces no puede venir la depresión y uno se siente que ya no puede seguir, que no es inteligente, que no ir a la universidad fue una mala idea y eso a veces pasa porque esos momentos o esos pensamientos pasan porque no hay representación en la misma universidad de nosotros. Esos momentos ahí se siente que hay mucha soledad y sabiendo que hay consejeros, oficina de terapia o especialista como nosotros, apoya al estudiante de hablar de lo que está pasando y nosotros, aunque no seamos consejeras, podemos ayudar a descubrir más o menos qué son los apoyos que necesitan. Entonces, tienes una gran responsabilidad. And in your job, and with your personal identity as a Latina professional, have you felt supported in bringing your authentic self to work? And if so, how? So I've been very fortunate to have always been supported in being my authentic self in various workspaces, and I recognize that privilege too. And I think that's what's allowed me to have had the greatest impact. If we
share experiences. It allows us to connect with our students and build that trust. When a learner is at their most vulnerable state, they wanna be heard, sorry, but to be understood is everything. I'm fortunate that our institution's staff is representative of its student population. Is a perfect no, but it's headed in the right direction. We understand that our students are not just learners. They're individuals with their own unique intersecting identities. They're caregivers, they're disabled, they're first gen, multiracial, etc. And we recognize that. I'm Latina, yes, but like I mentioned, I'm a first gen and I have experienced temporary disabilities or conditions during periods of my academic journey. I'm a parent to autistic kids. I'm a multifaceted individual. All to say that I get it, right? So to be understood is the starting point of creating safe spaces for learners to be open to learning about available resources and to be more open to supports that they are entitled to. Definitely. And when you said a little bit about being a parent to autistic kids, do you think that being a parent to children with disabilities helps you to support students with disabilities in your role as well? Kind of more Oh, in a yeah. personal way. Yeah, for sure. I think sometimes that even helps create that trust too, because they know that I'm committed to the work that I'm doing, and I do. I'm very much committed to the work that I do. I always say to students that I'm making sure that the university experience is ready for when my kids come to school, and I think that really touches a lot of learners, and especially our learners in the School of Medicine, who they say, yeah, that's exactly why I want to go to pediatrics, because there's a lot of misunderstanding around neurodiversity or autism. So I do think, when it's appropriate and when I can, I do share those experiences because that really builds that trust between me and that learner. Absolutely. And that trust is essential. And on your personal professional journey, have you experienced any challenges in getting to where you are? Um, I think some of the challenges that I've experienced are related to systemic barriers in different settings, not just in higher education, but working in the realm of education in the K through 12 system. And I share this because this essentially impacts the students that we get to see in higher education and the students who decide to go to medical school or professional graduate program. When I started as a young professional, I was so eager to dismantle these systems, and sometimes they dealt with curriculum, determinations for suspensions, processes for handling conduct, when all the issues are what I would say are a result of not integrating social emotional learning support or providing enough academic or mental health resources for students. Essentially, like educating and supporting the whole student, right? But higher education has its own systemic barriers. Universal design is not always understood. Disability awareness training is not required. It's not mandatory, and sometimes there's not a strong understanding of the population that we're serving. Um, and to provide the best support, like I said, we need to understand the whole student. And unless the student is connected to a resource, they may not always possess the knowledge to navigate obstacles like how to petition or appeal program decisions or course substitutions. And sometimes we're the ones supporting them. You can petition, you can appeal this. And I think that's what's hard for me, is seeing a learner not feeling courageous to advocate because they're feeling inferior to the system, and trying to find ways to empower them or support them is in that process is not always easy. Hay diferentes maneras para empoderar a los estudiantes que se sienten así. Hay varias maneras de avisar a los estudiantes que en esos momentos se sienten así, desanimados, ¿verdad? Hay que recordar al estudiante, donde sea
en cualquier etapa que están, que undergrad, en la universidad o en posgrado, en la escuela de medicina, hay que recordar al estudiante que ellos llegaron a este momento, que significa que sí pueden luchar, y es que tal vez en ese momento se sientan desanimado y hay que decir, ok, ¿qué es una solución? A veces solamente es tener ayuda en, ¿cómo se dice? Troubleshooting. Esa es una palabra favorita para mí. Y lo digo en inglés porque eso es que le decimos a los estudiantes, ok, aquí estoy para ayudarte con troubleshooting, que significa tener soluciones de problemas, right, en ese momento. Sí. Y, ok, qué es tu primera opción? ¿Es posible, sí o no? ¿Puedes terminar este deber, sí o no? Y esa es una manera que uno puede apoyar a un estudiante. Otra manera depende del estado que ellos están. Decir, ok, tal vez tenemos que tomar una pausa. Y aquí están estas ayudas. Mira, este es el número de la terapista, esta es el número de la consejera o la psiquiatra. Habla con ellos primero, a ver qué te aconseja, y después tenemos otra cita y hablamos de qué se puede hacer después. A veces no es la solución en ese momento, pero es darle tiempo para conseguir consejos de otras personas que pueden ayudar. Creo que este concepto de empoderamiento es tan importante para todos los estudiantes de medicina. Por ejemplo, tengo una pintura de un retrato de mí en que me parece como una cirujana futura y la pintura tiene la frase sí se puede. Esta pintura significa para mí este concepto de empoderamiento. Creo que cada estudiante debe tener y sentir este concepto de empoderamiento cada día en su trayectoria. Me encanta eso, Jasmine. Y cuando estás pasando en esos momentos difíciles, tendrás ese recordatorio y que tú tienes el conocimiento y tienes esa, ese deseo tan grande, y esa pintura te va a recordar de eso. A mí me encanta eso y gracias por compartir eso conmigo. Voy a tener que usar esa idea para mis estudiantes también. Sí, por supuesto. And kind of related to that, can you describe your experiences supporting underrepresented students with disabilities? I started as a special education teacher at an alternative high school in Washington, D.C. So this was 2007. So I've been at this for a bit. So 100% of my students were Black or Brown. Some were negatively impacted by the justice system, which impacts their overall academic experience. So majority of my students did not excel in traditional schools, and I decided to spend my time in that realm. So I worked 10 years in Title I schools with students who were Black, Latina, Latinx, and from low-income households, who would eventually be the first in their families to attend and graduate college. So younger versions of myself. I continue to do this work at UCR and supporting our disabled learners in the undergrad, professional graduate programs, including School of Medicine. UCR is a Hispanic serving institution where close to 50% of our learners are from underrepresented backgrounds. So my work here continues. Absolutely. And I love what you just said about like essentially the students that you were serving were younger versions of yourself. So to me, that signifies like you see yourself in the populations of students that you're serving. I think that's really powerful. And are there any culturally sensitive resources developed with the Latino community you would recommend related to disability or mental health and wellness? Yeah. So if you're a learner in the School of Medicine, or really any stage in life, I've loved exploring the resources that Latinx therapy has provided, especially in this day and age of like social media. They're very um, they're very much
sharing a lot of resources and addressing misconceptions around accessing mental health. So explore those resources online on whatever social media platform you prefer. I love Instagram, so I check them out all the time there. I also am someone who loves to read books around mental health and breaking intergenerational cycles. So this is very helpful for any learner, student, even professional who is wanting to understand either the first gen experience, the first gen immigration experience as well. I have loved reading books like Break the Cycle by Dr. Mariel Buque, who's a Black Dominican psychologist. Recently, I read But What Will People Say by Sahaj Kaul. And the last one I just finished probably a few hours ago is For Brown Girls with Sharp Edges and Tender Hearts by Prisca Dorcas Mojica Rodriguez. Probably one of my top favorite books at this time. And I share that because even as a professional, a Latina professional, I'm healing in real time. And it's important for students to see that the work doesn't stop, right? It's not just about seeking support when you're in school. You're constantly growing and evolving as a person, and sometimes whether it's seeking therapy, having a close group of friends that can provide that support, or just reading on your own. Those are all ways to kind of just better understand yourself. And when you can best understand yourself, that's when you're more open to seeking out supports if you need them. Jasmine, there was a resource that you shared with me from UC Davis, which was a brochure, specifically like a family brochure, like what to expect when you're students in medical school. And sometimes we are very family oriented and we want to be with our children, our students forever. But when they are out there and pursuing these types of degrees, their availability also becomes decreased, right? So understanding that what they are embarking on is a very new journey, and it may impact the family dynamic a little bit, and so how they can be supportive of their learner. And I really like that resource, and I feel like we might need to adapt that version to our school as well. That would be amazing to see. Algo que me interesa mucho es la intersección entre la identidad latina y las experiencias de las personas con discapacidades. ¿Cómo describiría las experiencias con la discapacidad en la comunidad latina de acuerdo con su identidad latina y su trabajo como una especialista en recursos para la discapacidad? Por mi experiencia y observaciones, he visto una combinación de cosas. Tenemos estudiantes con familias que apoyan el camino del estudiante. A veces esto depende del tipo de capacidad. Hay ciertas condiciones que son más quote unquote aceptadas, como las discapacidades físicas, enfermedades crónicas o discapacidades neurológicas. Sin embargo, existe el estigma en relación con la salud mental. Y a veces no vemos a estudiantes con discapacidades psicólogas hasta más tarde porque se les ha desanimado a buscar apoyo. Y a veces no empieza terapias hasta que son adultas. Y eso pasa cuando tal vez el estudiante o la persona está condicionado a pensar que seguir o conseguir esas ayudas es un signo de debilidad. Y por eso el trabajo que hago es tan importante. La confianza y saber que tu información es confidencial y es necesario en el trabajo que hacemos. Como compartir al principio, UCR es muy diversa. En la Escuela de Medicina, cerca del 50% de nuestros estudiantes pertenecen a grupos representados en la medicina. Nos aseguramos de que los estudiantes sepan desde el principio que la información relacionada con sus
diagnósticos o de capacidades se mantienen en nuestra oficina y que solo ciertas personas de su programa conocerán sus adaptaciones aprobadas. Los estudiantes están más abiertos a acceder a los servicios sabiendo esta información. Aún tenemos mucho trabajo, específicamente la normalización de las capacidades y el exceso de recursos. A veces hay estudiantes que tienen dificultad para confiar en los especialistas en discapacidad y cómo los ayudan. Cuando no hay confianza o cuando hay, por ejemplo, aprensión, lo que tenemos que preguntar al estudiante, ¿qué es la meta de esta cita o esta conversación? Porque a veces estamos ya como profesionales, ya queremos ayudar rápidamente, pero tal vez no tenemos claridad del problema en el momento. Y cuando yo veo que hay ese momento que no hay confianza, hay que pensar, empezar del principio. Ok, ¿qué es lo que estás buscando? O ¿qué es lo que tú crees que necesitas ahorita? Y cuando el DRP o esa persona que está ayudando al estudiante, el estudiante está viendo, ok, esta persona sí me quiere ayudar porque no rápidamente me está dando, podemos hacer esto, te podemos dar esa pluma para tus charlas que te puede ayudar con tus notas. No, estamos empezando del principio a entender el estudiante y no va a ser una cita, a veces son varias citas y porque hay mucha gente que no confía en el sistema y eso está bien. Lo que tenemos que recordar al estudiante que nosotros tenemos una obligación asegurarnos o asegurar al estudiante que ellos saben que la información de ellos es seguro con nosotros y nadie más lo va a saber. Y a veces ellos no saben hasta que ve en el momento que nadie le está preguntando de las adopciones, que le ayudan a coordinar el examen sin preguntar, tú no necesitas eso, ¿por qué estás tomando ese examen en otro cuarto, otro salón? Hasta que vean en el momento real, no es que ese es el momento que tal vez van a empezar a confiar en nuestra oficina. La confianza entre los estudiantes con discapacidad y los especialistas en recursos para la discapacidad es necesaria y es un reflejo de la confianza entre los pacientes y sus doctores. Este concepto refuerza la importancia de una representación adecuada de los profesionales en la educación y en la medicina. Representation of our people in the medical field is important for patient care, like you said earlier. Research shows that Latinx folks have more difficulty finding a doctor and are less likely to use mental health services than other groups. And having Latinx doctors with disabilities can change that perception around what it means to have a disability. And I would say that for families, educators, even mentors of students with disabilities, my advice is to foster self-acceptance and confidence, help learners recognize and value their strengths and what they bring to the table. And if you are someone who doesn't have a disability, to educate yourself about the various disabilities and intersectional identities to help reduce stigma and foster a more inclusive environment. And always advocate for accessibility and accommodations. Ensure that the learners know that they have rights to request necessary accommodations in educational professional settings. And then for learners, I would say to connect with other learners. And I know that is a very courageous move, but I think it could be a powerful one. And to find professional
professionals with similar life experiences. Mentors can offer a lot of guidance. And I would say for anyone who, especially a new learner going into higher ed, medical school, or any type of health profession, if this is the first time that they're listening to an episode, I'd encourage them to start from the very beginning because they might see themselves in many of these amazing professionals or doctors with disabilities. Muchísimas gracias por hablar conmigo. Su trabajo como un especialista en recursos para la discapacidad es tan importante y necesario. Está apoyando y ayudando a muchos estudiantes. Estoy tan agradecida que hay personas como usted que están trabajando en las escuelas de medicina. Thank you, Jasmine. Fue un placer compartir este espacio con usted. Aprendí mucho y I'm excited to see how this conversation can evolve. Muchas gracias por su tiempo y su interés en explorar la intersección entre la cultura latina, la discapacidad y la educación. Muchísimas gracias a la señora Jennifer Biggers, una especialista en recursos para la discapacidad bien trabajadora, amable y dedicada. Espero que este episodio pueda ayudar y empoderar a los estudiantes de medicina y a los estudiantes en cualquier área de estudio para que busquen la ayuda de profesionales como los especialistas en recursos para la discapacidad y utilicen recursos como un sitio web Latinx Therapy cuando lo necesiten.